Mi nombre es Julián Andrés Tobar Medina, soy estudiante de agronomía de de la Universidad UNAP, CEA de Palmira, pertenezco al grupo colaborativo 149 y quiero realizar una pequeña exposición sobre cultura. El término cultura es un término pues bastante complejo, ya que hay muchas percepciones. Eh, el término cultura se refiere más que todo es como al ámbito de los mitos, las creencias, las normas, los valores, todas aquellas cosas, más que todo como las formas de las conductas del ser humano puedan influenciar sobre una determinada cantidad de unidad de personas. La cultura se diferencia de la sociedad, ya que todos los seres humanos somos realmente sociables, sí que podemos interactuar entre todos, pero la cultura la podemos crear. Es la diferencia que nos da y nos demarca a comparación de los animales. Nosotros podemos crear cultura, los animales no. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear conductas y comportamientos efectivos durante una línea de tiempo determinada, ya que los animales no lo pueden hacer. Ellos simplemente son seres sociables que se agrupan para poder tener y conformar una sociedad y así poder salir adelante entre todos. Nosotros podemos hacer que la cultura evolucione y a medida que evoluciona hay muchos factores que influyen en ella, como son los factores medioambientales, como son los factores de sociedad, como son los factores de alimento, como son los factores de vestido. Todos ellos generan unas causas y unos parámetros que permiten de que nosotros los seres humanos podamos interactuar y podamos tener una delimitada forma de proceder en cuanto al respecto de cada tema. ¿Sí? La cultura la podemos transmitir de generación en generación por medio del habla, por lo menos como hacían los antiguos ancianos, que ellos se sentaban a contar historias, comenzaban a transmitir lo que bebían, lo que miraban, la forma de cómo observaban el entorno en ese momento. Asimismo comenzaban a desenvolverse y a explicarle a las personas cómo era su forma de percepción en ese tiempo. Y asimismo comenzaron a trascender esas formas de percepción a través del tiempo. Entonces comenzaban a narrarle a los nietos, a los hijos y a los nietos. Entonces así comenzó a haber una cadena. Esos hijos luego se lo contaban a sus hijos, esos hijos luego a sus hijos y así sucesivamente hasta formar una cadena donde la información se replicaba por mucho tiempo y llevaba una línea consecuente. La cultura es un término pues muy coloquial, es muy amplio, no se puede percibir a ciencia cierta, tiene mucha connotación, demasiada. Por eso la cultura se puede entender de muchas maneras. Hay una cultura real en la que podemos determinar y lo que se ve en la vida de las personas, pero hay una y la que determina cómo debemos trascender y es lo que cómo la podemos percibir y cómo la podemos demostrar en esa sociedad. Y hay una cultura real, ideal, que es la que está demarcada con unas notas o unas normas, unos códigos o unas pautas que se deben de seguir para poder que nuestra sociedad en la cual nos desenvolvemos tenga un lineamiento y un desarrollo sostenible. Para eso se crea una cultura ideal en la cual nosotros nos podemos desenvolver de una manera idónea y objetiva, ¿sí? Que tenga unas bases y unos principios para poder llevar esos lineamientos. Esa cultura ideal pues es una cultura en la cual nosotros poco a poco nos podemos ir desenvolviendo, pero que a veces se altera conforme al entorno donde nos desenvolvamos, ¿sí? Por lo menos en nuestras casas, nuestras mamás tienen unas normas, tú te creas con unas normas, por lo menos oh, usted no puede llegar a su casa a tal hora, sino que llegue por lo menos a las 6 de la tarde, tiene que estar en su casa. Entonces tu mamá comienza a indagar en esa pauta, en esa norma, esa norma, esa norma, esa norma, o sea, a influenciar en tu conducta. Pero cuando tú ya eres adulto y comienzas a trabajar y ves otras cosas, el mundo de hoy en día, a comparación del de ellos, es un mundo un poco más permisivo, ¿sí? Entonces ya nosotros no nos delimitamos como hacían antes, que ellos obligaban a sus hijos a que estuvieran a ciertas horas en su casa. Hoy no somos un poco más permisivos, dejamos de que ellos se desenvuelvan de una manera diferente, a conforme el entorno comienza a evolucionar, ¿sí? Supuestamente decimos que hay una evolución
tecnológica y cultural. Pero la verdad veo de que cada día se está teniendo un deterioro sobre las bases de lo que nos creamos y cómo éramos. Ahora pues todo esto de la parte tecnológica y todo nos ha hecho evolucionar nuestros pensamientos y nuestra conducta en pro de eso. ¿Sí? Eh, Se presentan dos formas de percibir la cultura, como es el relativismo cultural, ¿sí? Que es la manera en que cómo nosotros nos podemos ver, y es la forma más común de cómo dos sociedades, ¿sí? Pueden ser iguales en cultura o en costumbres, pero pueden diferir en algo, ¿sí? Eso se le llama relativismo cultural, que es como un punto de diferenciación entre dos sociedades, ¿sí? Por lo menos las sociedades difieren en cosas pequeñas, por lo menos una sociedad de empresarios pueden diferir una cosa, en algo pequeño a la sociedad de agroindustriales. Y el etnocentrismo es como el punto de partida sobre cómo mi cultura o mi forma de desarrollarme en el tiempo, yo puedo tener como una apreciación que me hace percibir mi forma de vivir mejor que los demás. Culturalmente la mía está por encima de las demás y me da un punto de partida para poder juzgar cómo los demás se desarrollan y cómo los demás interactúan entre sí. La cultura, por lo menos en el caso del estudio de lo que estoy haciendo de agronomía, influye mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos agrónomos empíricos, ¿sí? Que crearon formas, crearon labores que nosotros les llamamos labores culturales precisas. Durante el tiempo lo han comenzado a precisar y han comenzado a mirar esas cosas. Y ellos, con todas sus cosas, ellos ya y con el día a día, en la forma de desenvolverse, han percibido de que las plantas se comportan en unos comportamientos definidos y esas labores han querido transmitirlas desde el tiempo en que ellos la observaron, la hicieron hasta el momento. Hoy en día nosotros como agrónomos, tomando percepciones ya con temas más precisos, lo que estamos tratando de hacer es acoplar esa información que ellos traían con la información nueva que estamos adquiriendo, una información científica, una información más verídica, demostrable. Entonces lo que estamos haciendo es compaginándolo con la información empírica que ellos traían para poder tener una mejor percepción. Entonces allí se puede percibir labores, se pueden percibir situaciones culturales, cómo ellos perciben la vida, cómo se desenvuelven, qué conductas tienen, cómo lo hacen, en qué manera lo hacen, en qué tiempo lo hacen. Todas ese tipo de cosas son los que determinan nuestra cultura y nuestra forma de ver la vida. Muchísimas gracias, espero que les guste la pequeña introducción a lo de la cultura.